Bueno, el tema que por supuesto nos ocupa esta semana es la explosión o la serie de explosiones que ocurrieron en la capital del Líbano, en Beirut, y las consecuencias políticas graves que podrían llegar a tener. Y es que no hay necesidad de ahondar en lo ocurrido, todos vimos las devastadoras imágenes de las explosiones en el puerto del Líbano, pero conforme se van revelando los detalles de las investigaciones, cada vez hay más preguntas por responder. Así como lo titulaba aquí, por ejemplo, El País: causas de la explosión en Beirut, una investigación llena de incógnitas que apunta a un barco de bandera moldava. Bueno, en resumidas cuentas, parece que había un barco que por problemas técnicos tuvo que hacer una escala en el puerto de Beirut. Esto no estaba previsto, pero a raíz de una combinación entre la burocracia por las reparaciones, los costos de estar en el puerto de Beirut, por supuesto todo esto genera costos, y una combinación también de otros problemas políticos y económicos de la compañía misma que transportaba y que solicitó ese cargamento, pues aparentemente los destinatarios del cargamento perdieron el interés en la carga y por eso se quedó en el puerto de Beirut. Y ahí es donde comienza el problema, porque por supuesto un puerto no tiene las capacidades para almacenar toneladas de material altamente explosivo, y esto lo sabían las autoridades del puerto de Beirut, que aparentemente enviaron cartas también al Congreso pidiendo que alguien se ocupara de esta carga, y así se fue dando esto durante años hasta que finalmente explotó este cargamento sin saber realmente todavía exactamente cuáles fueron las causas. Pero esto revela el problema de fondo, que es el declive y el deterioro del Líbano y de la vida de sus habitantes. El Líbano era considerado uno de los países más avanzados en lo que podría llamarse el mundo árabe, con una combinación interesante de religiones, además, donde en el Parlamento, por ejemplo, el cristianismo y el islam están representados en partes iguales, pero todo esto ha ralentizado las gestiones, ha aumentado una serie de batallas internas que frenan los avances del país, y que eso ha dado ya como resultado un colapso de la economía, con un altísimo endeudamiento, además con una devaluación y una inflación horribles, donde hay más gente ahora en la pobreza. Eso generó protestas ya en el año 2019 que exigían un cambio de gobierno, que también llevó a una crisis política. Y veamos este artículo de la agencia Sputnik, que es de Rusia, todavía del año 2020, pero en el mes de julio, donde hablaba de que el Líbano se hunde y Estados Unidos solo piensa en sacar a Hezbollah del gobierno. Bueno, eso es un artículo altamente político, por supuesto, hay que verlo así, pero esto nos muestra un poco el debate que existe todavía y que ha existido en los últimos años en torno al Líbano, porque así como hay cristianismo e islam, también hay fuerzas muy fuertes, por ejemplo, de Irán o de Estados Unidos o de Francia. Como vimos, el presidente francés fue ya inmediatamente al Líbano para atender, entre comillas, esta crisis. Hay intereses altísimos en el Líbano por impulsar un lado o el otro en el gobierno, de manera que todo esto va irremediablemente a desembocar en muchísimas tensiones políticas, porque por supuesto la explosión literalmente hizo que muchas personas se hartaran de la situación que está viviendo el país, del deterioro económico, de la corrupción. El Líbano es considerado uno de los países más corruptos del mundo, y probablemente esto vaya a llevar a cambios. La pregunta, como siempre, va a ser cuáles son esos cambios y quién va a estar al final al mando en el país.